Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un tablero de madera MDF laminado de 80 centímetros por 40 centímetros. Hoy vamos a hacer algo espectacular. Vamos a crear obras y obras y obras usando nuestra pintura del pudding. Esto es pintura de pared o pintura acrílica más cola blanca más agua. Si no, puedes usar también pintura acrílica, solo que hay que diluirla en un poco de agua. Nada más, pintura acrílica diluida en agua. En nuestra técnica del arte fluido base siempre echamos agua, un poco de agua, para que después podamos trabajar tranquilamente. Vamos a usar hoy una gama de color de azules. Ok, si no tienes colores de azules, pues nada, un azul oscuro vas a añadir ahí un poco de blanco para tener tonos, solo para crear unos tonos. Mira, un azul claro y otro azul oscuro. Ok, ahora con un pincel voy llevando la pintura en todo el tablero como solemos hacer en muchos tutoriales que hemos visto en mi canal. Ok, mi gente, míralo. Aquí un azul claro y abajo hay un azul oscuro. Hoy vamos a hacer algo espectacular, algo maravilloso. Encima vamos a crear no solo una obra, vamos a crear obras y tú te quedas con lo que a ti te gusta, ¿vale? Entonces, atentos, mi gente, al tutorial, pues porque es maravilloso y lo vamos a disfrutar. Esto lo que vamos a hacer hoy, ya lo hemos hecho, pero hoy vamos a hacerlo con otros pinceles, trabajando con pinceles grandes. Míralo, este pincel no es nada de otro mundo, ni es algo profesional. Eso sirve para pintura de pared, para paredes. Ok, es más barato y entonces podemos usarlo tranquilamente. Puse el color azul, un poco oscuro, y voy haciéndolo así, aplastándolo, trabajándolo tranquilamente, llevándolo en el sitio donde tú quieras. Y también podemos hacer forma zigzag, lo que os enseñé hace tiempo, porque llevamos con esta técnica 4 años y medio. Fijaos, cuando quieres formar esa textura zigzag para darte otra textura y otro efecto. Esto lo hemos visto solo que antes usamos pinceles un poco más pequeños. Lo que pasa, uno grande y ya puedes quedar como una obra. Claro, con un pincel grande te permite sacar solo una vez, míralo, y ya tenemos una obra, podemos quedar con ella tranquilamente. Lo que pasa, nosotros vamos a seguir trabajando. Volví a cargar el color azul en el pincel, ¿ok? Este pincel podéis conseguirlo en cualquier tienda de pinturas, que se venden pinturas, o grandes almacenes, porque esto no es algo profesional. Ya me gustaría tenerlo, porque algo profesional, pincel profesional, mi gente, no vas a cargar tanta pintura y te va a marcar más efectos. Pero aún así, podemos crear bellezas con materiales sencillos, como estáis acostumbrados a verlo en mi canal. Fijaos, vamos creando uno encima a otro, ¿vale? Y tú te quedas con lo que a ti te gusta. Ahora sí, en el mismo pincel puse dos colores, un azul claro y otro más oscuro. Y voy haciendo lo mismo, como hice a la primera pincelada, repitiendo esto y así se va a ver tonos y creando de esta forma un abstracto chulísimo, de esta forma tan sencilla, mi gente. Míralo, por favor. Podemos quedar con esta obra tranquilamente y podemos llamarla la segunda obra en este tutorial. Míralo, por favor. Algo chulísimo. Esto vuelvo a decirlo, aquí solamente hemos usado un pincel ancho. Esto lo hemos visto, estas texturas ya las hemos visto en muchos tutoriales que tenemos aquí, más de 370 tutoriales sobre esta bella técnica. Podemos guardarlo así, pero yo voy a seguir trabajando porque esto ya lo hemos visto. Entonces quiero ofrecer a mi gente algo diferente. Ok, vuelvo, lo mismo, cargar el pincel con dos colores y dibujando por arriba, por abajo. Míralo, por favor. Y jugando, mira, el movimiento del pincel. Aquí sí, si fuera un pincel profesional, queda el efecto más intacto, pero aún así nos sirve a la perfección este pincel. No pasa nada.
Claro, mi gente, los pinceles profesionales cuestan dinero. Ya pongo los tutoriales gratuitos, pongo mis datos, mi sabiduría, la comparto con mi gente. Los lienzos, todo cuesta y la gente, la verdad, en mi canal no suele aportar. La gente quiere recibir sin dar nada y entonces todo que lo ponga yo un poco pesa mi gente. Pues esto siempre espero que mi gente pueda echarme una mano, ayudar para que yo siga enseñando, para que yo pueda lograr más materiales para enseñaros más sobre esta técnica, porque esta técnica es bellísima, es generosa. Y yo ya solo con ofrecerla a mi gente ya estoy contento. ¿Ok? Entonces yo espero también el apoyo de mi gente para poder hacer. Míralo. Seguimos con las pinceladas, arriba, abajo, como tú quieras, y de esta forma que estamos creando profundidad y que se vea el trabajo en 3D de esta forma tan sencilla, repitiendo pinceladas. Fijaos, algo maravilloso, míralo, pero nosotros vamos a seguir también, fijaos, vuelvo, lo mismo, la última pincelada que voy a poner aquí, míralo ahí. Esta, y ahora el pincel, ahora vamos a trabajar sin pintura, sin nada, el pincel limpio. Ok, ¿qué quiere decir el pincel limpio? Me va a sacar el blanco, el color de la base. Ok, esto es una línea para acá y una línea por este lado. Pero fijaos mi gente, esas líneas que estoy sacando se ve el color claro. Entonces, eso lo que me va a dar, que se va a ver como transparencia por detrás. Ok, se va a ver como líneas transparentes que se ve el dibujo de abajo. Míralo, líneas, y no quiero limpiar aquí tanto el pincel porque no quiero que se vea todo blanco, que se vea esa mezcla de tonos. Ok, ahora mira, el pincel más pequeño todavía para crear unas líneas más finas. Fijaos mi gente, una línea para acá, una línea por este lado. Así, quería no corte nada para que vea mi gente el trabajo tan sencillo, tan bonito, artístico y terapéutico. Míralo, qué belleza. Ahí, una pincelada para acá y ya damos el trabajo por hecho, mi gente. Lo dejamos secar. Esto lo que estáis viendo es nuestra tercera obra. La dejamos secar. Una vez se seca, bajan los tonos. Esto lo sabemos de sobra, pero no os preocupáis. Míralo, está la obra bien seca. Al día siguiente ya está, la dejé 24 horas. ¿Ok? Eso puedes dejarla media hora o una hora al aire libre y puedes barnizarla, pero yo la dejé, no tenía prisa. El día siguiente voy a usar un barniz normal y corriente. Puedes usar barniz mate o satinado o brillo, lo que hay en el mercado. Pero fijaos por favor, aquí atentos. Al barnizar siempre digo, revive los tonos. Mira, por favor, donde estoy dando el barniz, fijaos la diferencia. ¿Ok? Míralo. Voy a darle entonces, hay una distancia entre mi mano y el tablero, siempre 20 centímetros o 30 centímetros, y voy dando así. Así para barnizar. Y aquí está notando, mira cómo ganan, los tonos se vuelven a revivir otra vez. Eso es algo maravilloso. Y además de esto, crea una capa que parece cristal. En esta técnica yo os digo siempre, no hace falta ni resina ni nada, ni gastar resina en esto. Porque aquí ya se gana una capa que parece cristal. Míralo. Vuelvo así, barnizando. Estos botes de spray también son, yo los compro de la tienda de los chinos y sirven a la perfección. ¿Qué quiere decir? Que son baratos, que puede cualquiera usarlos tranquilamente de esta forma, repasando, y vuelvo a repasar otra vez así, de esta forma, y mi trabajo ya se nota más, ya se ve los tonos, y gana las texturas, los efectos, y además gana una capa espectacular. Esa le damos por la tercera obra. Míralo, por favor. Mira, lo que digo, como el brillo que gana. Parece cristal, mi gente, parece espejo. Míralo. La obra quedó maravillosa.
hecha de una manera sencilla, bonita. La diferencia entre esto y lo que solemos hacer, solo el tamaño del pincel. Y esto no lo oculté jamás. Llevo 4 años y medio con esta técnica del arte fluido base. Cuando trabajamos con el pincel, os dije, cualquier pincel sirve. El tamaño del pincel también cambia el efecto, cambia la textura, cambia todo. El pincel cuando es grueso, cuando es delgado, cuando es fino, cuando tenga la forma que tenga, te va a regalar siempre algo chulo. Fijaos, por favor, ¿a qué no parece cristal esto? Parece resina. Y nada, un barniz normal y corriente. Nos dio una obra maravillosa, con sus texturas, con su profundidad, con sus tonos. Y míralo, por favor. Mira qué belleza. Y esto que es el pincel que no es profesional, ¿eh? Cuidado. Es un pincel de pared, es normal y corriente, lo que usan los pintores de pared. Pero si logramos un pincel profesional, pues la textura se va a ver más todavía. Ok, pero aún así, quedo satisfecho con la obra como salió, maravillosa. La puede aplicar cualquiera, sabe pintar o no sabe pintar, solo hay que seguir los datos paso a paso. Y después ya visteis, el barniz es algo maravilloso. La técnica del arte fluido base, con sus bases que son diferentes, los materiales que son básicos y una gama ancha, y también el acabado que es también maravilloso, como en este caso el barniz. Así quedó la obra, quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.